Estimados amigos, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Marco Antonio Sandoval. Como hemos venido manejando en las últimas semanas, hoy día estamos una vez más siguiendo con esta dinámica de divulgación del conocimiento jurídico para todos ustedes. Y tenemos un tema, ¿qué diría yo? Un temazo el día de hoy, precisamente a colación de de nuestro confinamiento obligatorio aquí en la Ciudad de México, en otras partes de nuestro país y por supuesto alrededor del mundo. Están surgiendo fenómenos ya muy antiguos, muy anteriores, siempre vigentes desafortunadamente, pero ahora con más fuerza. Esta vez me refiero específicamente a la violencia contra las mujeres. Y digo específicamente a la violencia contra las mujeres porque parece ser que este fenómeno está cobrando cada vez más fuerza al momento de que los varones ya no pueden tener esta dinámica laboral o social que venían teniendo en la vida cotidiana. Esto es un problema que hay que revisar, hay que ver qué está ocurriendo. Como saben, nosotros somos abogados, profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el maestro Marco Madrigal y su servidor, y tratamos de acercarles el conocimiento de primera mano. Esta vez vamos a tomar una perspectiva muy específica, muy técnica, especial diría yo, a cargo de la doctora Claudia Viascán Lozano, que nos va a hacer el favor de sostener el conversatorio del día de hoy, desde el ángulo de las ciencias forenses. Ella es psicóloga por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista también en psicología forense, en criminología y tiene algunas otras especialidades específicamente orientadas hacia los delitos sexuales. Esto es muy importante, no lo perdamos de vista, porque parece ser que esta es la orientación que siempre sigue la violencia contra las mujeres. Este diferendo sexual, no solamente en términos de género, sino también sexual, nos los va a aclarar más adelante. Pues bien, permítame presentarles entonces y darle la más cordial bienvenida a la doctora Claudia Viascán. Claudia, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy agradecida de poder hablar de ese tema que es pues muy delicado para todos, ¿no? Sí, claro, por supuesto que es delicado. Todos hemos sabido, ¿no? Y visto que desafortunadamente en una sociedad con tintes o cargas machistas, vamos a ponerlo así, ¿no? Desafortunadamente no ha podido combatir este flagelo, seguimos siendo víctimas, todos, y digo seguimos siendo porque es un problema de toda la sociedad. A ver, doctora, podemos comenzar porque nos comentes, ¿qué cosa es esto de la violencia? ¿Cómo debemos entender o cómo encuadrar la violencia hacia las mujeres? Sí, claro que sí, mira. La violencia hacia la pareja y la violencia familiar es una de las tantas formas de violencia de género que hay. Hay diversas manifestaciones de la violencia de género. La violencia a la pareja y la violencia dentro de la familia es una de esas formas. Y la violencia se caracteriza por el daño que puedes generar hacia otro, ¿no? Hacia el otro. Pudiera ser este daño a través de cuestiones físicas, emocionales, verbales, incluso hasta económico, patrimonial, es decir, es la forma en que te voy a violentar. Y por supuesto incluye también la violencia sexual. Casi siempre donde hay violencia familiar y de pareja, se va a manifestar en todas esas áreas, incluyendo la sexual. Es una de las formas más para tener, finalmente, es el poder y el control del otro a través de la violencia. Ok, el control y el poder de otro a través de la fuerza, a través de imponerse. Este problema, señoras y señores, de imponerse a otro, imponer la voluntad de otro, tiene que ver, perdón la palabra, y perdón si se escucha muy cavernícola esto, pero tiene que ver con la fuerza física, estimada Claudia, con que el hombre es más fuerte, la mujer más débil. ¿Esto tiene que ver? Hoy en día ya no. Tal vez, como dices, muy cavernícolamente hablando,
hace mucho tiempo así había una distinción muy clara entre la fuerza física, ¿no? Y las capacidades que pudiera generar un hombre en relación a una mujer. Y a esas cuestiones se le van a sumar las condiciones de ser mujer, como el embarazo, como la lactancia, como la menstruación incluso, ¿no? Que limitaban en aquella época, por las condiciones en las que se vivía, eh, las funciones que se fueron repartiendo entre ser hombre y ser mujer. No es que fueran machistas o fueran misóginos, ¿no? Sino que era porque eran esas habilidades o capacidades que cada uno tenía. Hoy en día ya es una cuestión totalmente social, ya no hay esta cuestión de la fuerza, pero sí es un elemento que a través de esa fuerza, de esa superioridad biológica, física, puede imponer al otro, pero es que la violencia hoy en día no nada más es física. Hoy tenemos una variedad de manifestación de violencia que implica ya otras estructuras, incluso, por supuesto, sociales, culturales, de hábitos, de costumbres, de medios de comunicación, de familia. Es decir, ya no requieres a veces golpear a alguien para someterlo, controlarlo o violentarlo. Y entonces ya no es una característica o necesaria la fuerza física. Ya, ahora que dices muy atinadamente desde diferentes aspectos, y uno de ellos que has mencionado es el social. Obviamente dentro del aspecto social tenemos que entender a la célula mínima de lo social, que es la familia. La familia, estimada doctora, como origen de la violencia. ¿Cómo caray entender este fenómeno de que dentro de la misma célula en la cual supuestamente tendrían que germinarse nuestros principales valores como ciudadanos, se genera la violencia? ¿Cómo ocurre esto? Ok, lo que pasa es que la familia no es la causa de la violencia. La familia es una de las tantas partes que conforman esta sociedad, una de las más importantes, sí, pero no la más importante, pero esa familia está permeada por la cultura y por la sociedad en la que se encuentra. Todos los hábitos, costumbres, valores, reglas, normas que esa familia reproduce vienen del exterior, es decir, no vienen de la nada, no surgen espontáneamente dentro del núcleo familiar. Y lo que vemos es que estamos en una sociedad sumamente violenta hacia las minorías, hacia las diferencias. Eso incluye la cuestión de la mujer, porque la mujer es vista como un ser inferior, un ser que no tiene incluso hasta las mismas capacidades, así se ve, no es la verdad, y es resultado de la violencia patriarcal, de la violencia de género, del machismo, de la sociedad falocéntrica. Es decir, a través de las instituciones y a través de la estructura social es como se está manteniendo y reproduciendo esta superioridad jerárquica de un sexo por encima del otro y que le permite sentir que tiene hasta el derecho de poder controlar, someter, violentar a otro solo por el hecho de ser mujer o de no ser tan hombre o tan macho como él, porque también va dirigido hacia otras diferencias como la homosexualidad, los niños, los adultos mayores, pues cualquier cosa que no sea el heterosexual que tiene el poder en esta sociedad. Es por eso que la familia no es la causa, la familia es la reproducción de todos estos valores. Ya entendí. Oye, esto está muy interesante, te voy a decir por qué. Porque entonces estamos hablando de que se trata de un fenómeno de elementos exógenos, es decir, de afuera, ¿no? De la calle, del trabajo, de los amigos, de la escuela, nos traemos estos vicios a nuestra casa, ¿no? A través de todos los canales de comunicación que tenemos con todos los ámbitos de nuestra sociedad. Esto es verdaderamente asustante, Clau, porque estamos hablando de que la sociedad completita nos estamos haciendo, perdóname la expresión, el harakiri. Nos estamos ahogando nosotros mismos porque traemos esos vicios de la conducta o del entendimiento sobre lo que la mujer es en nuestra sociedad hacia nuestras familias. ¿Es correcto? Así es, aunque hay un factor social exógeno muy fuerte, cualquier conducta, y la conducta criminal y la conducta violenta no es la excepción, tiene una combinación de diversos factores, porque entonces la primera pregunta que es, entonces, ¿todos los hombres son violentos? No, no todos los hombres son violentos, pero todos tienen una gran influencia cultural y social, incluso de hábitos y costumbres,
que les facilita. Ahora, ¿qué se va a requerir? Pues el entorno cercano. El entorno cercano me refiero al ambiente en el que crece, en el que se desarrolla. Ahí la familia es donde juega un papel muy importante, pero aún así todavía tenemos otro factor más que va a jugar una cuestión muy importante, la cuestión personal, individual, es decir, tu psique, tu temperamento, tu personalidad, ¿no? Que pudiera generar esas diferencias entre quién ejerce y quién no ejerce, pero vas a tener mucha presión por las cuestiones sociales externas. Y no solo presión, sino educación, es decir, no sabes que hay otras formas de tratar a una mujer o no sabes que eso que estás haciendo es violencia, porque así lo ves en todos lados, o que estás participando de una u otra forma en actos de discriminación y de violencia hacia las mujeres. Entonces, sí, y por supuesto el individuo tiene voluntad, tiene capacidad de decisión, pero si tú creces creyendo que el mundo le pertenece a los hombres, toda tu conducta va a ser encaminada a reafirmar y a mantener ese pensamiento que tienen desde niños, ¿no? Los niños, los varones. Sí, claro. Además, esto, como bien dices, inicia desde que eres pequeño, ¿no? Alguna vez veía por allí un reportaje y ahora en esta siguiente parte nos auxiliarás a entenderlo. Veía algún reportaje en donde se decía que los niños, cuando son pequeños, los niños varones, son instruidos prácticamente por todos los miembros de la familia para que conozcan su cuerpo, ¿no? Ellos sí pueden tocarse, por ejemplo, en sus genitales y las mujeres no, ¿no? Ellos sí pueden hablar de esta parte de su cuerpo y las niñas no, porque no es bonito, no es bueno, ¿no? Lo que Uh decías -huh. tú, una cultura falocéntrica, ¿no? Es muy concentrada en la masculinidad del hombre como símbolo de liderazgo, como símbolo de mayor importancia más allá que de la mujer, ¿no? Uh -huh. Algo así. Muy bien. Bueno, pues señoras y señores, hasta aquí ya vamos teniendo más o menos un pequeño esbozo de que el machismo, ¿no? Como primer elemento, pues de este abuso de los hombres hacia las mujeres, es alimentado desafortunadamente por la sociedad completa. Ya lo está diciendo la doctora y nos los ha confirmado acá, que tiene que ver con todos los canales de comunicación que se van generando entre todos los ámbitos o esferas de la sociedad y se concentra en la familia, que es donde aprendemos nuestros primeros valores, nuestras primeras buenas o malas costumbres, ¿no, doctora? Una Así cosa, es. una cosa terrible, pero así está ocurriendo. Bien, pongamos atención en esto. En el plano social o en el plano de la vida diaria, así es como ocurre. Pero por supuesto que este fenómeno tiene una implicación legal. Es decir, el Estado mexicano tiene estructuras de poder, estructuras para obligar a los ciudadanos a que esto no continúe por esta vía. Entonces, ha llegado el momento de hablar ahora, porque como les decía al inicio de nuestra charla, la doctora Claudia Viascán es perito, además, en psicología forense, en diferentes áreas o materias de esta gran rama de las ciencias forenses, y está al servicio de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y ha trabajado para otras procuradurías también. Ahora nos va a platicar de eso. Lo que quiero dejar antes como preámbulo es que nuestra justicia mexicana o nuestra estructura de impartición de justicia nacional cuenta con herramientas, señoras, pongamos atención en esto, por favor, para que las denuncias que ustedes eleven al Ministerio Público sean investigadas. Y en todo este camino de investigación se incorporen las ciencias forenses, es decir, aquellas disciplinas de la técnica y la ciencia que están al servicio de la justicia para entender de mejor y puntual manera qué ocurrió con este fenómeno hoy de la violencia. Entonces, en esta siguiente fase, vamos a hablar cómo es que una especialista como la doctora Viascán participa en un proceso penal para que el juez quede convencido de qué ocurrió cuando fue violentada la mujer, porque creo que todos hemos escuchado afirmaciones torpes como que la mujer tenía la culpa, como que la mujer provocó la violencia, como que pues así le gusta vivir, de verdad cosas irracionales, pero que siguen ocurriendo. Entonces, vamos a desdoblar este fenómeno. A continuación, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos aquí un pequeño problemita técnico. Vamos a reanudar en 2 minutitos, por favor, para continuar con esta plática, estimada doctora. Continuamos, señoras y señores. 2 minutos, por favor. Gracias.
pues las leyes, o sea, no nada más es castigar, sino tratar de reparar lo más que se pueda, en la medida de lo posible, el daño ocasionado por el sujeto activo, ¿no? Es parte de lo que hoy se conoce como justicia terapéutica, no nada más intervenir y castigar, sino también hacer algo y solucionar en la medida de lo posible, porque hay cosas que, pues, como por ejemplo, no sé, el secuestro o feminicidio, ¿no? Donde el daño es terrible y, bueno, sí se da el apoyo y la contención y todo con la familia, pero bueno, no se restablece a su original estado, a diferencia de las cuestiones de violencia de pareja, violencia familiar. Es una prueba muy importante y es contundente, ¿no? No solo ahí, también en la violencia sexual, ¿eh? Sí, no, imagínate tú, en los temas de violencia sexual, en los traumas, no sé si así debe denominar a estos fenómenos, los traumas que se generan en las mujeres después de haber sido agredidas en esta parte tan personal, tan íntima, tan humana, ¿no? De las mujeres. Uh-huh. Estimado Marco Madrigal, en tu experiencia profesional, Marco, esto que nos está comentando la doctora Viascán, ¿cómo se vive en los tribunales? ¿Cómo se vive en el Ministerio Público? ¿Cuánto se acerca a través de la psicología forense a la realidad para hacerle ver a la autoridad que ha ocurrido una violencia en contra de las mujeres? Fíjate, antes que nada, saludos, Claudia, muchas gracias. Saludos, Marco Sandoval, tocallito, por estos temas tan importantes que buscan acercar el conocimiento a toda la gente de todos los niveles de una manera entendible. Quisiera comenzar con un tema importante y vital. Estuve pensando si entrar de lleno al tema jurídico, pero me parece importante lo siguiente. Si algo rescaté de mis estudios de posgrado fue justamente no ver ninguna circunstancia ni ningún fenómeno, y así trato de llevarlo a cabo, únicamente desde la perspectiva jurídica. Me parece que en el tema colombiano, recuerdo las clases con Lisset, decían departamentalizar el conocimiento. Bueno, me parece que no hay que departamentalizarlo, el conocimiento es integral. Entonces, este fenómeno de violencia bien vale la pena analizarlo de manera holística, de manera integral, de tal suerte que para poderlo advertir ahí tendríamos que comenzar diciendo que la agresividad no es lo mismo que violencia. Ese es un primer tema importante para todos. No hay que confundir un estado agresivo, una persona agresiva de una persona violenta. Son temas distintos. La agresividad a la violencia. La agresividad, considero yo, es de orden natural al ser humano. Ojo con esto que estoy diciendo. Me parece que la agresividad es natural al ser humano. Nacemos con esa agresividad. La tenemos ya implícita dentro de nuestro propio ser. Tan es así que se encuentra, y en general las mujeres que nos estén escuchando lo sabrán, aquellas que son madres y las que han estado cerca de los menores, cuando les hablan de los terribles 2 años, ¿no? De los niños, pues justamente se dan cuenta de que el niño es violento, es agresivo, tiene ira, tiene enojo, al otro segundo tiene compasión y no saben por qué. Es decir, no hay aparentemente nada que lo motive o que lo genere. Entonces, la agresividad, me parece a mí que esa agresividad es la que genera diversas categorías de violencia. Esta agresividad y esta violencia evidentemente busca controlar, busca manipular, busca ejercer poder, estar sobre la gente, sobre el dinero, es decir, temas de dominio, ¿no? Ya lo decía Hannah Arendt, evidentemente en un libro que se llama La condición humana. Todo eso se da justamente desde los niños, desde esa crianza materna. Reitero unas palabras que dijo Claudia, la familia es justamente donde se genera. Yo considero que la familia es justamente el ambiente donde se da ese tema de la agresión y que pasa después a ser violencia, pero explico por qué. Y para esto me apoyo en la teoría, evidentemente, de Freud, porque estamos hablando de temas de psicología. Justamente de Freud hace una separación y dice que en una persona habitan 3: el ello, el yo y el superyo.
El ello es justamente al que me refiero. El ello es esa parte violenta, agresiva, esa parte lujuriosa, esa parte trabajadora, esa parte animal, esa parte bestial, es decir, es el ser animal, es el ser animal. Pero tratando de abandonar esa bestialidad, llevamos un largo camino tratando de llegar al ser humano. Esa idea de ser humano, me parece, que todavía la tenemos como idea, para Freud lo ve como el superyo. Es decir, una persona que evidentemente dentro de nosotros nos dice cómo comportarnos, cómo comer, cómo tratar a nuestra gente, a nuestra familia, cómo convivir con ellos, los buenos modales, el convencimiento a partir de la formulación de ideas. Y entre ese ello y ese superyo existe el yo, que no es otra cosa más que nuestra personalidad social, es una construcción, es decir, nosotros no somos lo que somos. Nosotros somos una construcción social que se da a partir del ello y tratar de que el superello domine, mitigue, controle a la bestialidad humana que tenemos. Bien, el tema es ese superyo que tiene que ver con la plática, con la nobleza, con las virtudes, con los valores, con los principios. ¿Dónde está? Pues justamente encuentro yo la respuesta cuando dices, ese super yo, no nacemos con él. Ese super yo nos es enseñado. Justamente en los primeros años había un psicólogo, no recuerdo ahorita el nombre, que decía, dame un niño de los 0 a los 6 años y responderé por él toda la vida. Porque justamente en esos años es cuando se les enseña a crear ese super yo, que está lleno de virtudes, valores, principios, y evidentemente eso se da en un primer momento en la familia, en la escuela, incluso con los líderes religiosos, con los líderes sociales, con lo que le enseñan, incluso hasta en la televisión, se va construyendo ese super yo con las palabras, con las fórmulas, con las hipótesis familiares. ¿Cuál es el tema en el que creo yo que se ha ido descomponiendo esta idea de Freud? Pues justamente cuando la familia ha dejado de tomar en sus manos la construcción social y la creación del superyo, es decir, de los valores, de los principios del niño. Cuando la sociedad deja de tener atención justamente en estos menores, empieza a haber evidentemente ya un fenómeno ahí en el que se pierden las dos figuras que contrastan y que nos generan una personalidad. Hay filósofos muy importantes como Sigmund Freud, que nos habla de la sociedad líquida, que tiene mucho que ver con esto, porque se van perdiendo justamente esos parámetros del ello y del superyo y se va perdiendo esa personalidad. Evidente es que con esta situación perdemos, ojo, nosotros tenemos libre albedrío, tenemos capacidad de decisión, tenemos que tomar en nuestras manos todas esas decisiones que nos van a llevar a una paz social, a una convivencia sana entre hombres, mujeres, amigos, padres, hijos, a través de nuestro libre albedrío. Problema, que ese libre albedrío hemos dejado de entender que no solamente es un poder, sino también lleva una gran gama de responsabilidades. Una gran gama de responsabilidades. Y eso trae como consecuencia que se vayan generando fenómenos como el provocador, ¿no? Como el provocador o el manipulador. Cuando el manipulador finalmente es quien pretende tomar las riendas de tu pensamiento y el provocador genera evidentemente actos en los que altera tus emociones. Esta alteración de las emociones puede ser de manera positiva o negativa. Estos provocadores, de manera psicológica, en términos positivos, son todos aquellos que los vemos como motivadores, ¿no? Hoy en día, y decreta y se te dará, y tú pide y te lo va a dar, ¿no? Pues ese está alterando estados emocionales. Pero también tenemos los peores, son los provocadores en términos negativos, que hasta en el derecho los vemos como la turbamulta, ¿no?
Entonces empiezan a generar todos estos fenómenos que ahora sí ya se transforman evidentemente en estados violentos, ¿no? Muy bien, amigo. ¿Y qué pasa en las autoridades? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Entienden este fenómeno? ¿No lo entienden? ¿Toman por los cuernos el hecho violento? ¿Realmente lo investigan? Ya nos comentó la doctora Viascán que ella desde su ámbito trata de ofrecerle a las autoridades todas las interpretaciones psicológicas del hecho violento. Pero tú, en tu ejercicio profesional, vuelvo con esto, ¿cómo lo observas? ¿Sí las autoridades toman en cuenta las opiniones técnicas? ¿Tenemos en México una autoridad competente? ¿De eso se trata o no? No, definitivamente tendría que dar una respuesta categórica no. Me parece que únicamente le dan soluciones al síntoma. Ojo, al síntoma. Pero olvidan o poco les importa el origen. Por eso comencé tratando de explicar, en mi opinión, evidentemente, si lo ven, no tan jurídica, mi opinión respecto de cómo es que se va generando esa violencia. ¿Quieres acabar con la violencia? Bueno, pues vayamos al fondo para ver dónde comienza esa violencia y atacarla desde ahí. De nada nos sirve que existe el artículo 200 del Código Penal en donde nos dice, y vamos a separar al violento y lo vamos a someter a prisión y le vamos a quitar a los niños y le vamos a imponer una pena de esto y lo vamos a sancionar. Bueno, me parece que incluso a los que no pagan pensión alimenticia los ponen en un registro. No me parece que esté solucionándose con eso la violencia. Sigue generándose la violencia. Al que no le importa dar alimentos a sus hijos, menos le va a importar en un registro. Se están dando paliativos, no se está entrando al verdadero estudio. Y los psicólogos forenses como Claudia Viascán, que mucho tienen que decir y mucho tienen que aportar en ese sentido para, evidentemente, una buena terapia sería, una buena respuesta sería a todo este fenómeno, darles terapia, porque evidentemente están maltratados justamente desde mucho antes de comenzar con sus estados de violencia. No se hace, no se les permite, porque al derecho no se le permite como entrar a esa gama de la personalidad de cada sujeto. Pues si no se cambia esa personalidad, no van a verse mermados los actos de violencia. Ok, muy bien. Pues bueno, ya escuchamos al maestro Madrigal que en su opinión, ya en el ejercicio de la impartición de justicia, de la investigación de los delitos, es posible, o según su percepción, que la autoridad no esté llevando a cabo, de alguna manera, su trabajo, vamos a ponerlo en esos términos, para poder asentar bien la atención en el fenómeno. Y solamente, dice el maestro Madrigal, está efectuando alguna especie de paliativos, de pequeños parches, para que, pues de alguna manera se sepa, ¿no? O se conozca a manera de expediente, pero no de manera bien atendida, profundamente atendida. Doctora, a ver, platícanos. Sabemos que en México tenemos nuestro proceso penal, que a los jueces hoy en el juicio oral se les llevan las pruebas para que puedan juzgar o no si hubo delito. Platícanos, en tu trabajo de día a día, cuando tú vas hacia los tribunales a explicarle a los jueces que pues se ha cometido un acto violento en contra de una mujer, ¿cómo haces para traducir que las personas que nos ven puedan entender esto? El trabajo del aperito, en este caso de psicología forense, es llevarle con lenguaje sencillo a los jueces los aspectos técnicos del fenómeno violento. ¿Cómo haces esto? Tienes que echar mano de las vivencias particulares, de tu experiencia. ¿Cómo le dices al juez, cómo le explicas al juez que efectivamente esta persona que es acusada, bueno, señalada de cometer un acto violento, realmente lo hizo, para no caer en tecnicismos? ¿Es complejo? Platícanos. Ok, estamos hablando de la valoración del sujeto, ¿verdad? De que Sí, genera violencia. Ah, ok. así es. Bueno, ya tenemos diversos estudios previos que nos permiten sustentar las conclusiones a las que pudiera llegar mi dictamen. Es decir, ya se conocen las características, no solo psicológicas, incluso estamos hablando de perfiles criminológicos que incluyen aspectos también sociales y biológicos de Ok. lo que conforma al sujeto que se le conoce como generador de violencia.
ya tenemos investigaciones que nos describen qué elementos pudieran estar presentes tanto en el entorno, en la biología y en el aspecto psicológico. Y entonces yo cuando intervengo con una metodología apegada a la ciencia, a través de entrevista, donde se explora toda su parte histórica desde que era pequeño hasta el momento actual, y con técnicas que puedan reforzar esa otra técnica de entrevista, me refiero a las pruebas psicológicas, que también ya están totalmente validadas científicamente, que están enfocadas para detectar esos rasgos o algunos rasgos o patologías incluso. Ya con eso yo hago una integración y le demuestro o le comento o explico en juzgado que en estos estudios de estos autores se han encontrado este tipo de características. Y yo en este sujeto específicamente, con esta metodología que utilicé, donde entrevisté y donde apliqué pruebas, obtuve estos resultados. Y estos resultados son similares o no son similares, porque también puede ser que no sean, a los perfiles que ya se tienen estudiados. Y entonces le digo, mire, ven cómo los resultados que obtengo de estas pruebas y a través de mi entrevista son las mismas características del perfil de generador de violencia, y entonces esto me permite llegar a la conclusión de que este sujeto en específico sí posee rasgos de personalidad compatibles con personas que generan violencia. Y hasta ahí llega mi intervención, es decir, yo no le voy a decir lo hizo o no lo hizo, hay que sentenciarlo, porque yo solo doy respuesta a un cuestionamiento que generalmente viene del juez o de alguna de las partes, ¿no? Ya sea el Ministerio Público o la defensa. ¿Qué quiere saber? Si ese sujeto pudiera tener la capacidad desde el enfoque psicológico para cometer esos hechos que se le están imputando. Y entonces yo les digo, sí tiene esa capacidad, sí pudiera tener estos elementos porque ya lo investigué o ya lo analicé, o no la tiene. Y el juzgador va a tomar en cuenta esto que yo estoy diciendo como un elemento más de prueba, porque no es el único. Entonces, escucha la parte del sujeto cuando lo describo, pero también escucha la parte de la víctima, y por supuesto todo lo que los abogados, las partes, pudieran ofrecer como teoría del caso para corroborar cada una pues ahora sí que su historia, ¿no? Que finalmente cada uno construye una historia que tendrá que corroborar con elementos objetivos y científicos, con prueba, con evidencia, porque yo me puedo aventar una historia bien fantasiosa y a la hora de la hora no corroborar nada de esa teoría del caso. Yo soy parte de esa teoría del caso y generalmente pudiera llegar, porque no somos contundentes. Sí tiene el perfil, y ese perfil puede facilitar que este sujeto cometa esta conducta que se está investigando, y no nada más en violencia de pareja o generador de violencia, también en delitos sexuales, en todas las manifestaciones, desde abuso sexual infantil, incesto, violadores seriales, todo. Así es como funciona la psicología, ¿no? No partimos de la nada, partimos de conocimientos previos que nosotros en ese sujeto en específico vamos a tratar de buscar a través de técnicas también ya estructuradas y científicamente aprobadas para poder llegar a una conclusión, y esa conclusión sirva para tomar decisiones en juzgado. Perfectamente entendido. Fíjense bien, esto que nos comenta la doctora Viascán es muy importante, señoras y señores, por lo siguiente. A veces en los procesos penales se tienen ciertas deficiencias. ¿A qué me refiero con deficiencias? De que no se reúnen con toda oportunidad o con toda claridad las pruebas materiales, como son en el lugar de los hechos, qué personas intervinieron, de qué manera, de forma tal que estas pericias de la que nos habla la doctora Viascán son muy importantes, porque entonces podrán darle certidumbre, es decir, hacer más creíble la historia de la agresión. Repito, porque pudiera ser que no existan de momento las pruebas que así lo determinen. Entonces, esta prueba, la prueba psicológica, que le muestre al juez que este individuo efectivamente cuenta con un perfil psicológico o de riesgo o decantándose hacia la violencia, pues obviamente le va a permitir al juez tener más certeza sobre la sentencia que vaya a emitir. Eso me parece que sería la parte más valiosa de las ciencias forenses, porque orientan al juzgador ante la falta de evidencias físicas, ¿no?
de evidencias concretas, tangibles, porque a veces hemos de saber que este tipo de delitos son de aquellos delitos de ocultamiento, ¿no? Es decir, que los activos, es decir, las personas que realizan las conductas violentas, se ocultan de las personas que los puedan ver y entonces allí cometen sus atrocidades. Por eso es que estas pruebas son tan importantes para poder revelar, exponer la personalidad de este individuo ante el juzgador. Estimada doctora, vamos a darle la voz a algunas personas que nos acompañan en esta mañana para algunas preguntas. Así que les pido por favor, jóvenes que están aquí en el foro, que nos hagan sus respectivas preguntas, que levanten la mano si esto es posible aquí en la plataforma del Zoom para poder irlas realizando paulatinamente. Antes de eso, doctora, platícanos, mientras realizan nuestros acompañantes sus preguntas, dinos por favor, ¿qué te encuentras tú en la generalidad de los casos cuando hay ya una expresión de violencia física hacia las mujeres? En las casas, por ejemplo, siempre hay antecedentes, desde el noviazgo se presentan estas conductas y no las detectaron, sobrevienen después del matrimonio. ¿Qué las detona? Siempre estuvieron allí. ¿Tú qué fenómeno de consentimiento, consciente o inconsciente, encuentras en las mujeres en casos de violencia familiar? Bueno, de violencia contra las mujeres en general. Ok, sí. Tenemos que aclarar que en toda relación, y esta es una relación violenta, siempre hay una participación de ambos de una u otra manera, pero eso no significa que hay que responsabilizar o culpar a la víctima. La víctima que en este caso será una mujer, porque también hay casos donde la víctima es hombre, ¿no? Pero mayormente, estadísticamente, por las cuestiones de la estructura social que tenemos, el 90%, 95% de los generadores de violencia son hombres. Ahora, esta relación no surge espontáneamente de un día para otro, se va gestando. Lo que pasa es que la mujer, en esta educación que tenemos de violencia de género, muchas de esas conductas las percibimos como amor, como normal, o incluso las minimizas, las justificas. Siempre hay indicadores previos, que eso yo creo que sería una de las partes que hay que reforzar en la prevención. La prevención va dirigida hacia muchas áreas, ¿no? Pero una de las tantas sería hacia la víctima, identificar esas conductas tempranamente y poner solución, y la solución no necesariamente es terminar con la relación. En algunos casos, bueno, basta con hablarlo, poner límites o incluso pues buscar ayuda profesional. Si no es así, pues moverte totalmente de ahí. Pero siempre hay indicadores que la mujer no ve, y no ve porque esta cultura le ha enseñado que esas manifestaciones de comportamiento del hombre, por ejemplo, los celos, es porque te quiere, o el control es porque le preocupas, o la cuestión de sometimiento es porque es normal, ¿no? Así siempre ha sido, mi mamá lo hizo, mi hermana, mis amigas lo hacen, entonces no tengo otra opción. Esta cuestión sí hay por ahí unos casos excepcionales donde el sujeto da una imagen totalmente diferente y hasta no asegurarse que ya tiene el control total de una manera sutil hacia esa víctima, saca ahora sí como quien dice su verdadera cara. Pero estoy hablando de cuestiones ya de lo que se denomina psicópata integrado, que yo creo que de la violencia familiar es un porcentaje bajo. La mayoría está en la otra categoría, donde solo es cuestión de identificar ese tipo de conductas que incluso se tapan o se justifican a través del amor romántico. Es decir, lo ves como parte de un amor, como parte normal, como incluso hasta necesario. Entonces, la mayoría de las víctimas dice, es que él no era así, y cuando tú empiezas a platicar con ellas y a explorar antecedentes desde que lo conoce y todo, empiezan a salir todas las conductas violentas enmascaradas para ella, por supuesto, y hasta en la misma entrevista que estamos haciendo para el dictamen, ellas se empiezan a dar cuenta, diciendo, ay, ¿verdad? No, siempre fue así, ¿verdad? Lo que pasa es que no sé por qué no lo pude ver en su momento. Entonces, no cambian de un día a otro, sí hay un pequeño grupo, pero es excepcional que aparezca como los psicópatas integrados, que dan una imagen totalmente encubierta, ¿no? Pero
siempre hay indicadores previos. Claro, claro, claro. No hay no nace de la noche a la mañana, ¿no? Siempre está allí presente. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Subat. Por favor, Subat, prende su micrófono, preséntate y haz la pregunta a la doctora. Tiene problemas con su micrófono. ¿Puedes conectarlo, estimado? Parece que no. Bueno, ni hablar. Aquí tenemos la pregunta. Dice, ¿qué prácticas consideraría útiles para prevenir la violencia de género cuando los principales rasgos son de agresor desde pequeños? Me imagino yo que se refiere a los niños violentos, ¿no? ¿Qué se hace allí, estimada doctora, con estos niños para que no crezca esta dinámica de violencia? Desde la casa, o sea, la verdad, la verdadera prevención de la violencia de género está en los niños, pero no solo dentro de la casa, e independientemente del temperamento agresivo o no que pudiera tener, porque bien lo explicó el licenciado Madrigal, que hay una diferencia entre la cuestión agresiva y la violencia. La agresiva es biológica, innata, universal, y además en algunos casos es constructiva, es decir, nos ayuda a crecer, a salir adelante como especie. No hay ningún animal que sea violento, todos los animales son agresivos, algunos más que otros. La violencia es estructuralmente construida, socialmente adquirida. Hay sociedades más violentas que otras, hay personas más violentas que otras, pero también hay personas más agresivas que otras. Pero aún así la agresividad, que es biológica, puede ser contenida a través del aprendizaje, que es el entorno. Ahí es cuando vamos, porque es bien fácil transitar de la agresividad a la violencia, siempre y cuando el entorno no haya influido para esta educación, que también explicó el licenciado Madrigal, que es la introyección de los valores, las normas, las reglas, es decir, la estructura del superyo, que van a contener incluso personalidades muy agresivas. Pero independientemente del temperamento y del entorno en el que crezcas, hay algo más fuerte que va a ser una presión, que es la estructura social. Y entonces, si queremos realmente intervenir o detener o cambiar esta violencia de género, lo que tenemos que hacer es coeducar de una manera educativa, digo, de una manera equitativa, es decir, a niños y a niñas de la misma manera, porque la realidad es que seguimos educando de manera diferente, de manera informal y hasta informal, o sea, institucionalmente hablando, no nada más en hábitos y costumbres y valores, de manera diferente a los niños y a las niñas, ¿no? Incluso adjudicándoles capacidades, habilidades y hasta emociones, solo por el simple hecho de ser niño y niña. ¿Cómo sabes que a tu niña le va a gustar el rosa o que quiere ser princesita? No, o por qué limitas a un niño cuando llora por ser niño, o por qué le limitas incluso a jugar con muñecas. Es de ahí donde empiezas a conformar estos estereotipos de género que van a facilitar, conforme vaya creciendo este niño y el entorno en el que se encuentre, la ejecución de la violencia de género en todas sus manifestaciones. Entonces, la verdadera prevención está en coeducación similar para ambos, es decir, que no haya distinción de asignaciones, de aprendizajes, de roles, de género, de nada de comportamiento, solo porque eres niño y eres niña. Y eso es donde yo creo que todos tenemos la posibilidad de participar, pero hay que enseñarles también a los adultos, sobre todo los padres, cómo educar con equidad de género, tanto a niños como a niñas, y nos vamos a ahorrar muchos problemas, no solo de violencia de género, también de violencia, porque muchos hombres, o sea, sabemos que los hombres se matan más entre ellos, es decir, mueren más hombres que mujeres. No es que eso le quite peso a la violencia de género, sino que la misma construcción de género de los hombres los hace estar constantemente en competencia y en violencia constante con otros hombres. Y entonces también ayudaría mucho a la violencia en general. Muy bien, muy bien, doctora. Fíjense bien, vamos a ir cerrando ya nuestros comentarios finales, pero me parece que lo más valioso o los dos puntos más valiosos que hemos escuchado hoy de la doctora Viascán son los siguientes. El primero de ellos es que las ciencias forenses, específicamente la psicología forense,
para la impartición de justicia es una ciencia muy importante porque le provee al juzgador los criterios de orientación para establecer la probabilidad o no de que haya cometido la conducta violenta. Eso es por primera parte. Pero lo segundo, y en un aspecto ya más humanístico de la doctora, nos recomienda que sería idóneo que criáramos, que educáramos a nuestra niñez en un ámbito de equidad, de igualdad, tratando de borrar en la mayor medida posible aquellas diferencias de sexo o de género entre ambos. Esto abonaría en mucho a disminuir los abusos a partir de asumirse como superiores respecto unos de otros. Pues bien, estimado Marco, tenemos desafortunadamente que despedirnos porque tengo entendido que ambos están ya en sus agendas, inclusive me están regalando ya un par de minutos de más. Cierra, por favor, amigo Marco, con una conclusión respecto de esto que hemos platicado el día de hoy para todos nuestros oyentes. Fíjate, tocayito, muchas gracias por la palabra. Coincidimos plenamente entre la psicóloga Claudia Viascán y tu servidor. La niñez es donde está. Entonces, los estados de violencia que tenemos, los fenómenos de violencia que tenemos ahorita no son de ahora. Fueron construidos desde la época infantil de todos los que hoy en día son generadores de violencia. ¿Qué tenemos que hacer? Sencillo, deconstruir, ojo, deconstruir, porque bien lo dijo, la agresividad es una situación biológica, la violencia es una construcción social en la que participamos todos. Deconstruir ese estado de violencia para volver a construir un hombre, una mujer virtuosos. Evidentemente hay que estar consciente de ello y en el ámbito judicial no se revisa esto, no se revisa esa situación. Ojo, dijimos, la violencia está antes, está durante, pero también está después incluso de la resolución judicial. Entonces, atendiendo a la garantía de no repetición, nuestros juzgadores deberían tomar nota para tomar las medidas necesarias para lograr deconstruir esa violencia en una persona. Hay mecanismos, la psicóloga nos ha aportado varios, y volver a construir en ellos una persona, un ser humano virtuoso, alejado de la bestialidad. Gracias, estimado maestro Marco Madrigal. Doctora Viascán, no nos queda más, de verdad no nos queda más que agradecerte muy profundamente y muy sinceramente que nos hayas acompañado esta mañana dándonos algunas notas. Desafortunadamente, a último minuto se nos vinieron muchas preguntas. Déjame, por favor, calcular o proyectar una nueva reunión porque casi todas las preguntas son de aspectos técnicos de valoración psicológica a las víctimas. Me parece que eso tendremos que hacerlo en una cápsula posterior. Me despido de todos ustedes, amigas y amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Cultura Jurídica para Todos. No dejen de seguirnos en nuestras plataformas digitales. Esta información es para todos ustedes y para todos nosotros como ciudadanos. Recordemos que una mejor sociedad solamente será aquella que esté bien informada. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, doctora Viascán. Muchas gracias. Adiós, Marco. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.